tomando criterios de decisión, clasificación de los problemas de decisión y criterios de decisión, diferencia entre matrices y árbol, modelos de decisión aplicados a logística y la vinculación con la estructura de canales de la OLIDA 3. Relación entre dirección por objetivos y administración por valores con el estilo de liderazgo. Y más o menos eso es lo que me acuerdo. Hola, Victoria. Vamos anotando entonces. Gracias. La idea, a ver, la aspiración máxima es que, a ver, yo soy consciente de que probablemente muchos de ustedes la parte de gestión en el ejercicio profesional no les resulte para nada interesante y que se sientan mucho más inclinados a la parte de impuestos o a la parte de auditoría, contabilidad, a cualquier otra de las ramas del ejercicio profesional. Pero sí considero que es necesario que tengamos presente de que las características del entorno en el que hoy les va a tocar, hoy y a futuro les va a tocar ejercer, la demanda de los que van a ser sus potenciales clientes o ustedes mismos como empresarios, les va a exigir un poco más del perfil de gestión. Y es en ese sentido de que, creo que lo había dicho en una de las clases, la dinámica o el enfoque que trato de darle a las clases es que ustedes, de alguna manera, cuando vayan a la lectura de las notas de cátedra, si es que ya no lo pudieron hacer antes, puedan como reprocesar y pensar que lo que están adquiriendo es una caja de herramientas conceptuales, metodológicas, que les va a servir para enfrentar distintas situaciones, pues en la vida real, por decirlo de una manera, ¿no? Así que bueno, bienvenida a todas las críticas que ustedes consideren necesarias para mejorar, en tanto y en cuanto sean con buena onda, por eso constructiva, ¿no? Aquellos que tengan críticas del estilo destructiva, bueno, se sentirán en toda la libertad de hacerlo. Yo también tendré la libertad de considerarlas, ¿no? Porque creo en la buena fe. Entonces, todo lo que se pueda mejorar, y hay para mejorar mucho, ¿vale? Bueno, me alegro, che, para un viernes somos muchos. Prácticamente casi que somos los mismos que el miércoles. ¿Algún tipo de comentario antes de empezar, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, arrancamos y terminamos un poquito más temprano. ¿Les parece? Hola, ¿qué tal? Sí, profe, arranquemos. Sí, profe. Mejor si terminamos más temprano. Dale. La noche pide noche, ¿eh? Y vamos por ahí. Bueno, voy a empezar a grabar. Ya vamos prendiendo el fuego encima y todo, así que... No, por favor, no vayamos por ahí. Bueno. Bueno, chicos, hoy vamos a desarrollar el último punto de del tema 4. Básicamente, necesito por favor que esperen un segundo porque me quedó. Necesito que me avisen cuando vean, por favor, el
4.3 dirección por objetivos, ¿sí? Yo los pierdo y estoy viendo la pantalla completa nada más. Sí, se ve, profe. Bueno, gracias por avisar. Como les decía, vamos a desarrollar el último punto del tema 4, que tiene que ver con la dirección por objetivos. El tema es que para hablar de dirección por objetivos a mí me gustaría empezar planteando algunas cuestiones que están referidas básicamente a la situación. Digo, pensemos en dirección por objetivos en tanto y en cuanto una herramienta que nos permita a nosotros alcanzar y medir cosas, ¿no? El tema es que para poder alcanzar y medir cosas, hay un actor que resulta clave en este proceso, que tiene por característica el establecer objetivos, y a su vez esos objetivos tienen la particularidad de ser definidos de manera conjunta. Y este no es un detalle menor, el hecho de que sean establecidos de manera conjunta, porque en esa forma de establecer conjuntamente los objetivos o definir estos objetivos, participan integrantes del equipo que prestan, aunque sea de manera tácita, el consentimiento para que sean evaluados en su desempeño a través de esos objetivos. Entonces, acá es donde tenemos que tener presente un hecho que es trascendental para la dirección por objetivos y que tiene que ver con el estilo de liderazgo que necesitamos tener presente para poder implementar una dirección por objetivos. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con mi propia experiencia. Yo hace un tiempo ya, para que nos ubiquemos, ahora que estamos en aniversario antes del atentado a las torres, trabajaba en una entidad financiera. En esa entidad financiera yo estaba a cargo de la sección de pymes. Y en esta entidad financiera teníamos una práctica que era la de mantener reuniones de gestión entre las sucursales de toda esta zona, del NEA, periódicamente, algo así como cada 4 meses, donde venía el gerente de sucursales y establecíamos las reuniones que se denominaban de gestión. En esas reuniones de gestión se veía cuáles fueron los números de las sucursales, los cumplimientos de los objetivos, y se definían los objetivos para el próximo partido. Uno trataba de establecer los objetivos, o por lo menos los objetivos que a título personal le tocaban, en base a lo que uno estaba estudiando, en ese entonces era estudiante, y sobre todo en base a la experiencia, el conocimiento que uno podía tener del texto del entorno del mercado. Suponiendo que yo hubiera hecho todo ese proceso de manera consciente, con onda, por llamarlo de alguna manera, la respuesta que tenía este hombre, este gerente sucursales, era a los objetivos que yo proponía. No yo, todos, absolutamente todos. La respuesta siempre era: vos justificás el sueldo que el banco te paga con ese número. ¿Qué les parece? Digo, si yo reconozco que la dirección por objetivos es un proceso que tiene la particularidad de establecer objetivos que resultan acordados mutuamente y que están hechos no solo para evaluar el desempeño de los empleados, de los integrantes del equipo, sino fundamentalmente buscar resultados. Claramente el tipo de estilo de liderazgo de este hombre no era el más adecuado. Y acá es donde tengo que buscar esta relación respecto a los estilos de liderazgo que vimos el miércoles.
cuál de los estilos de liderazgo resultaría más apropiado para la implementación o imprescindible para la implementación de una dirección prospectiva. Podríamos decir que el autocrático claramente queda fuera. Pero ¿y entre el liberal y el democrático? Hay una particularidad que hace que el democrático sea el importante o el imprescindible. Porque el democrático lo que hace es involucrar. Te hago sentir parte y te asigno responsabilidad para un cumplimiento objetivo. La responsabilidad es mía, la delegación de la autoridad no termina de hacerse. Pero te hago sentir parte. Y ese involucramiento hace de que los objetivos puedan ser establecidos de manera conjunta. El liberal lo único que te dice es, vos tenés que terminarme este producto o esto para tal fecha y listo, hacé lo que vos quieras. Pero no hay un involucramiento, cosa que sí ocurre en un estilo de liderazgo humano. A partir de ahí, entonces, es que podemos entender el concepto y las características de la dirección y comprender que es un proceso mediante el cual las partes de un equipo identifican de manera conjunta los objetivos. Y como identifican de manera conjunta los objetivos de distintas partes de la organización, existe de alguna manera, en base al conocimiento y al involucramiento de las distintas partes de este equipo, existe una definición de objetivos a nivel de cada una de las áreas de actividad. Y ojo que cuando hablo de áreas de actividad, no estoy hablando de las divisiones departamentales típicas de administración, administración y finanzas, ventas y producción. Ubiquémonos, como siempre les digo, en las empresas que nosotros conocemos de nuestro contexto. Digo, desde el lado de, podríamos poner como caso una pyme que tiene un corralón de venta de materiales de construcción, un supermercado familiar. Digo, pensémoslo desde esos lugares, que es donde nosotros vamos a ir a ejercer después. Entonces, veamos de qué manera la dirección prospectiva nos puede ayudar a enfrentar algún tipo de problemática que pueda generarse en este tipo de entidades. Pero para eso tenemos que conocer el concepto y las características. La primera y principal es que es un proceso por el cual los objetivos se definen de manera conjunta y a partir de ahí necesito que el estilo de liderazgo sea democrático para involucrar a la gente. Pero además, tengo que tener presente, yo como cabeza de equipo y el resto, si voy a ser yo el que conduzca este proceso de definición de objetivos acordados mutuamente, tengo que tener claro y presente para poder transmitirlo, de que en realidad lo que yo estoy tratando de definir son parámetros, son guías, no son en un sentido estricto metas que vos tenés que alcanzar y que por lo tanto si las sobrepasás, sos un genio, si las alcanzás está bien, es lo que tendrías que hacer, y si no las alcanzás, no servís. Sino que tienen que ser entendidas, comprendidas, asumidas y adaptadas, en el sentido que tienen que formarse parte cotidiana de la filosofía de la empresa. El hecho de que son guías para dirigir las acciones, actividades y tareas que cada área tiene para poder generar los resultados que yo espero lograr en su momento, digamos, ¿no? Porque si no, el involucramiento de las partes me queda solamente en una cuestión de postura. Digo, sí, es re importante que todos participen, pero una vez que tengo definido los objetivos, cada uno sigue la suya y queda en nada. A partir de este concepto, entonces, y de tener claro esto que estamos diciendo, podemos hablar de las características y entender que naciendo del establecimiento conjunto de las partes del equipo y que a partir de ese trabajo conjunto de las partes del equipo, esos objetivos son definidos a nivel de cada departamento o área de la empresa, puedo entender
de que a partir de ese trabajo de equipo, conjunto, de las distintas áreas de la empresa, y donde todos están involucrados en pos de conseguir esos objetivos, voy a entender de que existe como resultado casi inevitable una interdependencia fuerte entre los objetivos. Porque todo el mundo sabe hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer y qué es lo que tiene que lograr el otro. ¿Sí? Porque a partir de ese involucramiento y del establecimiento conjunto de las actividades o de los objetivos y donde se genera esa interdependencia, es que todos los miembros del equipo están interesados en el control y medición de los resultados. Porque como yo estoy involucrado, entonces me interesa controlar y medir resultados, pero no desde un punto de vista de castigo o como parámetro para la caza de brujas, sino desde el punto de vista de saber si estoy haciendo bien las cosas porque me interesa el objetivo de lograr mejores resultados. ¿Me explico? Si yo entiendo estas características de la dirección por objetivo, entonces sí voy a poder entender el tipo de liderazgo que necesito para poder conducir este proceso. Porque el tipo de liderazgo que necesito es el de una participación activa y de un apoyo intensivo. Si yo no tengo presente esto, todo el castillo que voy construyendo se me derrumba, pues no tiene cimientos. A partir del concepto y las características, puedo entender entonces que existen determinados componentes para la dirección por objetivo, que a su vez también exigen para una implementación efectiva una serie de requisitos. Los elementos tienen que ver y tienen una estrecha vinculación con los requisitos. Pero fundamentalmente, a nivel de componentes, podemos decir de que los objetivos deben tener una especificidad tal de que no dé lugar a términos ambiguos o difusos. Si yo digo o defino de que el objetivo va a ser el tener un incremento de ventas del 20%, y no digo más nada, yo no sé si ese 20% es de toda la cartera de productos, de una línea específica, si ese 20% es comparado respecto del mes pasado, de la campaña anterior para la misma línea de productos. 20 respecto de qué. Y hago una relación adicional en base a la experiencia de ayer. Cuando hablamos de tablero de comando, una de las cosas que se definen son la presencia o la existencia de indicadores del tipo financiero y no financiero. Chicos, un error muy común es el de pensar que la definición de un indicador es el aumento de ventas o incremento de rentabilidad. Eso en realidad es una expresión de deseo, no es un indicador. ¿Cómo lo medís? Aumento de rentabilidad en cuánto, respecto de qué, comparable con qué. Aumento de ventas, porque yo puedo crecer el 1% o el 95%. ¿A cuál me estoy refiriendo? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo mido? Esta dirección por objetivos tiene esta particularidad entonces de que me exige una especificidad tal de que no me dé lugar a ambigüedades. Pero además, esa especificidad de objetivos tiene la particularidad de que la toma de decisiones que conlleva la definición de estos objetivos de manera específica se hace a partir de la participación. No están definidos por una mente brillante, ni mucho menos, sino que en forma conjunta, como vimos en la definición, todos acuerdan esta definición de objetivos específicos. Pero en esa definición de objetivos específicos también existe dentro de esta toma de decisiones la necesidad de definir y dejar claramente explicitado el periodo de tiempo en el cual esos objetivos van a ser alcanzados o pretendemos sean alcanzados. Porque
Esta especificidad y periodo de tiempo que forman parte de la toma de decisiones en forma conjunta toman relevancia si yo entiendo de que la esencia de esta dirección por objetivos tiene que ver con la retroalimentación sobre el desempeño. Y esta retroalimentación por el desempeño, o sobre el desempeño, perdón, tiene vinculación con esta definición que dijimos recién respecto de que los objetivos son guías para definir cursos de acción y no son metas en sí mismas. Porque si yo defino objetivos y después nunca más los retroalimento para saber si estoy yendo en el sentido correcto, en realidad no estoy haciendo dirección por objetivos. Se comprende la esencia que la hace característica a la dirección por objetivos y que tiene todas las particularidades que estamos hablando. Por esa razón, y en base a estos componentes, podemos entender de que la dirección por objetivos requiere necesariamente de resultados esperados en términos de objetivos claramente especificados. Y para que queden claramente especificados y no haya lugar a interpretaciones erróneas, ambiguas o difusas, tienen que estar establecidos por escrito. Y si están establecidos por escrito, tengo que tener la precaución de que la forma en que queden escritos no queden expresados en términos de buenas intenciones, sino en resultados concretos que yo quiero alcanzar. No es aumentar las ventas. ¿Ah? Mejorar ¿cómo es que se dice el de los clientes? Ay, se me fue. Mejorar el nivel de fidelización de mis clientes. Digo, ok, definímelo en términos más concretos, por favor. Porque lo que me está faltando es la medida que me permita a mí cuantificar si estás avanzando, retrocediendo o estás estancado. Porque si no, no entiendo la dinámica de la definición de objetivo y la entiendo como algo definido como una meta, cuando en realidad desde la definición de la dirección por objetivos lo tengo que entender como una guía para la acción. Por esas razones que son mensurables y cuantificables, pero como guías para la acción para saber mi grado de avance. Deben ser claros con respecto a un marco de tiempo, porque me permite a mí, en base a la retroalimentación y los periodos de tiempo explícitos, saber si lo que yo logré fue un sobrecumplimiento del objetivo por una cuestión totalmente exógena o por un cambio que yo definí de manera endógena o interna que se derivó en una mejora genuina y podríamos decir hasta impactante o disruptiva sobre lo que veníamos haciendo. Descubrí una nueva forma de hacer las cosas y por lo tanto me cambia, me retroalimenta y me cambia toda la nueva definición de objetivo. Otro de los requisitos que no es menor y suele ser el principal error en la implementación de la dirección por objetivos es que estos objetivos deben ser desafiantes, posibles, pero desafiantes. Porque si yo, en base a lo que dije recién, si yo logro un sobrecumplimiento del objetivo, puede ser de que en realidad logré un sobrecumplimiento del objetivo porque cuando los definí con una estructura conservadora en la que yo pueda fácilmente conseguirlo y buscar el mecanismo de recompensa. ¿Qué es lo que pasaba en el caso de este señor, de este gerente sucursal? No eran ni desafiantes ni posibles, sino que lo que nos quedaba a todos era la imposibilidad del cumplimiento del objetivo. Y por lo tanto, nuestra motivación era nula. ¿Me explico? Digo, ojo, que es la parte más difícil de congeniar en este establecimiento conjunto, porque hay lucha de intereses entre los miembros de la organización. Y si yo establezco un mecanismo de recompensa
en base al cumplimiento de estos objetivos y no entiendo la dinámica de los objetivos, puedo llegar a correr el riesgo de que todos los objetivos sean de fácil cumplimiento. Y entonces, en lugar de tener a gente involucrada y motivada, porque son objetivos desafiantes, tengo gente interesada en cobrar el plus o el bono por premio de desempeño. Y ya que hablamos de gente involucrada, lo que tenemos que tener presente es que para que realmente sea una dirección por objetivos, necesito de que todos estén involucrados, más allá de que todos tengan la misma predisposición para definirlo. Quizás haya algún miembro de la organización que no se siente capaz o no tiene ganas o no le interesa participar en la definición, pero tiene que saber cuál es el objetivo que le toca y cómo va a trabajar para tratar de lograr el cumplimiento, porque su trabajo nos afecta a todos. Este sistema de dirección por objetivos tiene beneficios, ¿sí? Pero para implementarlo necesitamos cumplir una serie de pasos. Pasos que ustedes ya vienen conociendo, creo que desde primer materia que cursaron en la facultad. Objetivos generales que deben ser formulados, así como estrategias que están definidas por la organización para traducir o en las que se traduce esos objetivos. Esos objetivos principales también deben ser asignados a divisiones, áreas, departamentos, y ojo de vuelta, vuelvo con el ejemplo del corralón de materiales de construcción o la despensa o el supermercado familiar. Digo, en cada una de estas organizaciones tenemos divisiones, departamentos, áreas. Así sea una sola persona, no quedemos con la imagen del organigrama. Cada uno de los responsables de área, sean gerentes con título de gerente o no responsable de área, son los que tienen que establecer los objetivos específicos en colaboración con el resto de la organización, sean estos superiores o no. Porque a su vez, estos objetivos también tienen que ser establecidos con todos los que participan de la área específica. ¿Qué voy a hacer en un supermercado con los productos perecederos del área de fiambrería que se me están cerca del vencimiento? ¿Quién va a ser el responsable de avisar para poder definir una estrategia de ofertas que nos permita optimizar los resultados y que no tengamos desecho de desperdicio? Son cuestiones concretas, específicas en un tiempo definido. Las partes del equipo, los miembros del equipo, tienen que especificar y acordar los planes de acción que me van a definir la manera en la que vamos a lograr los objetivos de manera conjunta. Para que una vez implementado podamos tener a esta dirección por objetivos o a estos objetivos como guía para la acción, sabiendo que estamos acá y queremos llegar allá y qué tenemos que hacer en cada cosa. El tema es que nosotros, a partir de todo este proceso de implementación, no podemos perder de vista uno de los temas que son claves, que tiene que ver con qué hacemos con los objetivos que se logran. Digo, forma parte del incentivo y forma parte de la evaluación de desempeño para poder tener recompensas. Si yo logro el involucramiento de la gente en el logro de objetivos y no le doy ningún tipo de recompensa, ¿ustedes creen que la próxima vez que trabajemos en conjunto para esto vamos a tener el mismo resultado? Y ojo que hablo de recompensas no necesariamente en términos monetarios. Muchas veces el reconocimiento y sentirse parte de un proceso importante para la organización es un mecanismo de recompensa. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bien. Como todo sistema, para poder implementarlo, necesito tener presente una serie de condiciones.
que resultan absolutamente relevantes a la hora de pensar en la viabilidad de implementar un proceso de dirección proactiva. Y tiene que ver fundamentalmente con tres grandes áreas. La primera es los recursos existentes en la empresa. Y cuando hablo de recursos en sentido amplio. Recursos financieros, materiales y sobre todo recursos humanos. A su vez, cómo estos recursos en sentido amplio se desenvuelven o pueden disolverse o se desenvolvieron en el pasado respecto de determinadas oportunidades o las propias características que me está dando el mercado en el que trabajo. Si el supermercado familiar está hace 25 años y hace no menos de 5 años se me instaló el famoso supermercado chino a 2 cuadras, ¿cuáles fueron sus estrategias de supervivencia? ¿Cómo le fue? ¿Le ganó? ¿Subsisten los dos? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus estrategias? Y pensarlo desde la trayectoria actual y pasada de la empresa para entender cómo reaccionó y cómo trabajó en términos del entorno en el que tiene que competir hoy. Voy con esta situación. Yo puedo implementar, pregunto, necesito al menos 5 respuestas. ¿Qué les parece implementar una dirección por objetivos en una empresa que está pasando un proceso de reducción de personal a través de despidos y retiro voluntario? Pregunta de examen. Hola, ¿están ahí? ¿Me explico, chicos? Vuelvo a preguntar. ¿Les parece adecuado pensar, les resulta viable pensar en implementar una dirección por objetivos en una empresa que está pasando un momento de reducción de su plantilla de personal por despidos? ¿Qué creen? No, profe, creo que no, porque la verdad que es una parte crítica y una etapa fea de la empresa, ¿o no? Seguro. Digo, un empleado que está mirando cómo a su compañero de escritorio o de sección lo echan, tiene la capacidad, la predisposición, el incentivo para pensar en definir objetivos claramente y estar involucrado en el futuro de la empresa. Lo va a hacer, sí, porque, y voy a poner el número que me digan porque no quiero perder el trabajo. ¿Me sirve eso? No, me sirve. Entonces, sepamos identificar las herramientas que yo puedo utilizar en determinadas situaciones, porque no todas las herramientas sirven para todas las situaciones. Es casi lo mismo que querer meter con un martillo, pero no sé, querés hacer alguna cosa para el cual el martillo no fue enseñado. Entonces, entendamos la importancia de estas condiciones para poder pensar en si es conveniente o es posible pensar en implementar este tipo de sistema. Porque si yo puedo reconocer a partir de las condiciones necesarias, básicas para poder establecer este sistema de objetivos, es porque yo quiero llegar a obtener los beneficios. Esos beneficios los tengo que ver en mejoras en la administración, en que aclara la organización, porque todo el mundo, al estar involucrado y tener interdependencia entre las áreas, todo el mundo sabe hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Y sobre todo, al estar involucrado y al estar al formar parte y reconocerme como parte de la organización, me genera un compromiso personal.
Por lo tanto, al generarme un compromiso personal, los controles resultan efectivos. En la clase anterior, en la corte anterior, poníamos como ejemplo el caso de las cadenas de supermercados o de electrodomésticos o de farmacias, en las cuales planteaba una de las chicas de que existen situaciones de infidelidad de los empleados, robo, descuidos, etc. Entendamos de que eso me está marcando un clima en la empresa en el cual yo tengo que ver si es posible trabajarlo con un modelo de dirección prospectiva. Si lo logro, seguramente voy a ver una reducción de ese tipo de siniestro, podríamos llamarlo, o de pérdidas, ¿sí? Porque todos están involucrados con un compromiso personal y los controles resultan mucho más efectivos. El control efectivo es aquel en el que efectivamente controlo y no encuentro nada. Porque si lo que estoy encontrando, a ver, cuando ustedes son auditores y realizan un procedimiento de revisión y encuentran desviaciones, en realidad no es que el control fue efectivo. El control te permite identificar deficiencias del sistema o del procedimiento, no que el control fue efectivo. El mecanismo de control funciona cuando no detecta, o mejor dicho, cuando detecta de que no existen desvíos. ¿Me explico? Por eso es que debemos entenderlo al DPO o a la dirección por objetivo como una herramienta que nos permite evitar caer en las denominadas trampas, las 3 trampas. Seguramente muchos de ustedes habrán pasado por esta trampa, alguna de estas trampas, y quizás a partir de hoy le pueden poner nombre. Digo, la trampa de la experiencia. ¿A qué les suena? Están muy callados hoy. Yo sé que es viernes, pero vamos. Necesito feedback. Profe, Dígame. no sé si sirva como ejemplo, pero será como que uno obtiene un trabajo en un puesto similar en otra empresa y cree que los procedimientos o los papeleos que hay que hacer es de la misma forma. Y cada empresa tiene su política y su tradición de cómo hacer ciertos procedimientos. Así es. Sí, señor. No alcanzo a ver quién sos, porque estoy con la pantalla entera, pero gracias. Porque justamente lo que estás diciendo me sirve ahora para decir, bueno, ponete en lugar del empresario, porque vos lo estás planteando desde la mirada de un empleado, pero ponete desde el lugar del empresario. Y te vas vos como profesional nuevito, recién recibido, a comerte el mundo. Es más, ese empresario es pariente tuyo. Y te dice, bueno, ahora que te recibiste, quiero que me ayudes a solucionar este problema. Y lo primero que a vos se te ocurre plantearle es, vamos a trabajar con dirección por objetivo. La trampa de la experiencia es, de alguna manera, la trampa en la que muchas veces uno puede ver, la mayoría de las veces, con una especie de ojo clínico, uno lo puede identificar en la postura del tipo, ¿no? Vos me vas a venir a enseñar. Yo soy el que hace 25 años que vengo haciendo esto y tan mal no me fue. Así que ahora vos, porque te recibiste antes de ayer, tenés la capacidad para venir a decirme cómo tengo que llevar adelante mi negocio.
El tema es que muchas veces, perdón, el tema es que muchas veces se pierde de vista de que lo que vos venías haciendo en estos últimos 25 años, quizás para lo que se viene no te alcanza, no te sirve. La trampa de la experiencia está muy relacionada con la de la autosuficiencia. No te necesito, no necesito a nadie, porque yo soy el único que sabe hacer las cosas y es el único que sabe cómo manejar a esta empresa y a esta organización. Porque nadie más que yo va a cuidar las cosas que son mías. ¿Le suena conocido o no? Existe mucha gente así, sobre todo directivos. Vamos a hacerla. Vuelvo acá a verlos un ratito porque hoy están como muy, yo sé que es viernes, pero es como que están todos callados. Muy... ¿Qué pasa? ¿El tema no les resulta interesante? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? Necesito feedback, gente. ¿Vamos bien? Sí, profe. Estamos bien contra. Sí, profe. Sí, pero Buenísimo. Seguimos entonces. Dale, sigo. Así como estuvimos hablando de la trampa de la autosuficiencia y la trampa de la experiencia, también tenemos que tener presente la trampa de la... Esto que vos estás proponiendo es imposible de presentar acá. ¿Cómo querés que yo implemente esto que me estás contando cuando todos mis empleados son infieles? Lo único que les interesa es su sueldo. Están haciendo la cola para irse a las 12:30 porque es la hora en la que termina su jornada laboral. La complejidad de mi actividad hace que yo no pueda trabajar con un objetivo, porque justamente requiero de gente que sea solamente operativa y por lo tanto no hace falta que piensen, sino que sean máquinas. Ojo, estas trampas están desarrolladas con mayor profundidad en otra cartera, pero me interesa dejar planteado este abordaje, este disparador, perdón, para que cuando ustedes se tomen el tiempo de leer, traten de descubrir las relaciones que existen entre cada una de estas trampas y cómo la dirección por objetivo te permite de alguna manera evitar caer o salir de la trampa. ¿Sí? Porque acá solamente estamos viendo de que la dirección por objetivo te sirve para no caer en la trampa de, pero también te sirve para saber de que si estás en esta, podés hacer el camino inverso como solución a partir de la dirección por objetivo. Cerrado y comprendido el tema de la dirección por objetivos, vamos a ir al último punto. El último punto, que tiene que ver con la administración por valores. Y acá aviso, digamos, ¿no? Tipo placas rojas de crónica, alerta de spoiler, alerta de New Age. Cuando hablamos de administración por valores, hablamos, entre otras cosas, de estructuras de pensamiento. Pero esas estructuras de pensamiento tenemos que entenderlas como reflejos de una realidad a la que aspiramos. Casi como el meme de los Simpsons que están todos en ronda con el arco iris, ¿no? Pero a ese bajémoslo un poco más a tierra y definámoslo como aquella realidad a la que aspiramos en base a lo que nos toca
en el entorno competitivo y que demanda de nuestra parte la aplicación de una serie de conocimientos que resultan totalmente complejos. Esta estructura de pensamiento que nos permiten de alguna manera aspirar a esas realidades son palabras, pero que además esas palabras representan o reflejan concepciones filosóficas, éticas, políticas, económicas, sociales. Quizás a alguno de ustedes le haya tocado o trabajan en algún tipo de organización que suelen tener en su hall de ingreso o en el área de recepción de la gente un cuadro que habla de la misión, la visión, la misión y los valores. Pero que resulta muy gracioso de ver que los valores son prácticamente el reflejo, uno lo lee y parece estar viendo el meme que les decía recién de los Simpsons. Y en realidad, cuando uno gira la vista y empieza a ver la actitud de los empleados, la actitud de los empleados entre sí y de ellos respecto de los clientes, o si están trabajando y conocen que internamente todo el mundo se odia, es un nido de víbora. Que los de esta sección respecto de la otra sección no nos hablamos, que si tuviéramos la oportunidad de jugar al fútbol, habría por lo menos en cada partido 3 quebrados. Entendamos de que existe una incoherencia y que por lo tanto solamente esa concepción filosófica reflejada en el valor es una letra muerta que queda muy lindo en el cuadro, pero que no forma parte de una elección estratégica, ni el reflejo del carácter económico y social de la empresa, porque no me está diciendo a qué está dispuesta la empresa, la organización, a resignar o asumir o aceptar, dicho más en criollo, hasta dónde te da el estómago para llegar a cumplir lo que vos querés llegar a hacer. Y ahí es donde entramos a discutir o a debatir o a analizar los valores éticos, sociales y los valores personales. Porque si yo estoy convencido como organización, o la mayoría de la organización está a favor del ambiente, por ejemplo, del respeto del ambiente, de la diversidad, del bien común, más allá de que algunos sean mucho más fanáticos que otros respecto a determinados temas, vamos a verlo reflejado en el hecho de que en cada sección de la organización vamos a tener una cultura de reciclaje, por ejemplo. ¿Sí? Si todos estamos pensando en el bienestar económico, vamos a poder ver de que nos interesa desarrollar algún tipo de actividad que exceda a las obligaciones establecidas en el convenio colectivo. Hay empresas acá en el medio que establecían un fondo de retiro a partir de un aporte voluntario de los empleados, que conformaban un fondo común que estaba invertido y que obtenían rendimientos para que cuando esa persona se jubilara, pudiera sacar su parte de fondo y mejorar su jubilación. Entonces, pensemos en este tipo de cosas respecto de la administración por valores. Pero también tiene que ver con que esto va a ser posible en tanto y en cuanto cada una de las personas que integran esta organización tengan valores personales que estén alineados con los de la organización. Porque lo que yo quiero para mí, seguramente cuando empiezo a ver que tengo este valor compartido con otros, resulta más fácil. Porque si a mí me resulta importante la salud, o el prestigio, o la amistad, o cualquiera de estos valores del bienestar familiar, entonces voy a poder valorar mucho más que en mi empresa, o la empresa en la que yo estoy trabajando, tenga un programa de
no sé, desarrollo vacacional o de lugar de esparcimiento o de actividades de esparcimiento familiar con beneficios porque eso forma parte de la empresa. Los famosos beneficios no remunerativos que hoy están en boga. Entonces, ¿de qué manera este valor personal se funde, se fusiona con los valores éticos para transformarse en el insumo del valor final que debe estar reflejado en la misión y la visión de la empresa? Y que yo además acepto y me comprometo a cumplirlo porque lo reconozco como importante. El tema es que no son los únicos, porque también existen los valores instrumentales o, más que instrumentales, los operativos. Porque yo me puedo quedar en esta definición muy naif de estar hablando de lo lindo que serían las cosas, de lo bueno que estaría. Pero si yo no lo llevo a la acción, que se refleja en la manera en que hago las cosas, nunca lo voy a ver traducido en la cultura operativa. Si a todos nos interesa, somos todos bonitos, nos interesa un lugar de trabajo armónico, donde tengamos amigos, donde todos demos prioridad al bienestar material, económico, social, etcétera, etcétera, como estuvimos diciendo. Y resulta que no te des vuelta porque te apuñalan, o no le damos bolilla al cliente porque la verdad que nos importa muy poco, o hay elementos o integrantes del grupo que son deshonestos, porque en realidad a mí lo que me interesa es cumplir el objetivo de ser el mejor vendedor de toda la organización. Y si para ser el mejor vendedor de toda la organización te saco oportunidades de venta a vos, no me importa. Es donde empiezo a ver de que la cosa no tiene asidero, digamos. Y muchas veces estas son las razones por las cuales se dice de que todo lo que venimos hablando en la manifestación por valor, en la dirección operativa, no sirve. El tema es que no sirve porque yo no estoy teniendo presente este tipo de cuestiones, de elementos, de identificarlos para poder resolver. Y estos valores operativos tienen que ver con valores éticos o valores de competencia. Y estos valores éticos son aquellos que están relacionados con la condición humana. Digo, ¿cómo me manejo con los miembros de la organización? ¿Hago algún tipo de diferencia en función de la posición que tengan? ¿En la ordenanza de la empresa con la que trabajo es con pinche mío? No sé cómo se llama. O no me importa. Digo, es importante que conozca su nombre. O no hace falta. ¿Puedo salir tranquilo o irme a hacer un trámite y dejar el cajón de mi escritorio sin llave? El tema es cómo concilio estos valores operativos instrumentales, entendidos como manera de hacer las cosas, respecto de lo que yo estoy dispuesto a hacer porque es mi naturaleza humana, en un entorno de competencia. Porque yo, los negocios, tengo que competir. Y esa competencia tiene que ver con inteligencias, iniciativas, capacidad con equipos y otros. Porque no todos somos simpáticos, no todos somos vitales, no todos tenemos pensamiento positivo. Pero si yo tengo como líder la capacidad de identificar los distintos valores de competencia que tienen y que hacen sobresalir a los integrantes de un equipo, puedo conformar y buscar la sinergia. Para que entonces hay uno que tiene constancia. Pero el constante no es simpático. Pero el simpático tiene capacidad de trabajo en equipo. Pero no es el más inteligente.
¿Me siguen a lo que voy? Entonces, se trata de cómo hacer las cosas de manera tal de que puedan articularse buscando la sinergia entre los valores de competencia y los valores éticos. Hasta dónde vos estás dispuesto, de alguna manera, a designar o asumir determinadas acciones en pos del logro de los objetivos. Ahora, entonces, sí vamos a estar en condiciones de juntar las dos partes y de pensar entre la relación que existe respecto de la dirección por objetivos y la administración por valores, y esta es una pregunta extra. En principio, nosotros estuvimos hablando de que los valores me sirven para encontrarle un sentido a la manera que hacemos las cosas o a la acción concreta. Pero los objetivos me sirven para que esa manera que tengo de hacer las cosas se traduzca en guías para definir cursos de acción específicos que se traduzcan a su vez en rendimientos mensurables, cuantificables, y que a partir de alcanzar esos determinados parámetros ya establecidos, yo pueda establecer un mecanismo de recompensa para poder seguir retroalimentando el sistema. Por eso es que hablamos de que la dirección por objetivo maneja valores, en el sentido de que si yo no tengo valores que conforman al equipo que va a trabajar de manera conjunta en pos de lograr los objetivos, no voy a tener un elemento que actúe o que genere la sinergia. Digo, no tengo un pegamento, no tengo un aglutinante. Si yo no encuentro los valores que lo ponen en común a un equipo, no voy a encontrar la manera de que trabajen juntos. Los equipos exitosos, ¿qué tienen? Si ustedes ven un equipo exitoso, van a poder ver de alguna manera de que existen valores compartidos y que esos valores compartidos son los que generan la cohesión dentro del equipo y que a partir de esa cohesión el equipo está en condiciones de alcanzar los objetivos. La diferencia está dada en que la administración por valores o la dirección por valores, podríamos decir, tiene un objeto, que es lograr que la gente, que el miembro del equipo, que el integrante del equipo, se comprometa y que a partir del compromiso que tiene el trabajo en equipo, aumente el rendimiento. Alcanzan a ver las relaciones que existen entre uno y otro. Es como que vos tenés una diferencia, pero a su vez hay un punto de contacto que los relaciona íntimamente. Uno sin el otro no alcanza, no sirve. ¿Y yo puedo hablar de dirección por objetivos sin administración por valores? No. ¿Puedo hablar de administración por valores sin dirección por objetivos? Sí, pero lo único que voy a estar haciendo es declamando una serie de buenas acciones o aspiraciones muy lindas desde lo discursivo, pero que en la realidad no se ven, no se llevan, no se hace nada, digamos. ¿Me explico? Entonces, chicos, con esto termina el tema 4. Entonces, quienes se siéntanse libres de desconectarse, de irse. Yo me quedo para cualquier consulta o duda que tengan y para armar un debate, si quieren, que estaría bueno respecto a lo que estuvimos hablando. Los escucho, pueden prender cámara, como quieran.
¿Ah? Buenas noches, profe. Hola, Claudio. Alguno de los dispositivos que tenés, no sé si estás con celu y compu, pero uno de los dos tenés que apagar el micrófono. Ahí está, profe. Estás en acople. ¿Alguien más, mientras Claudio soluciona su tema? ¿Qué les pareció este tema? ¿Se reciben críticas constructivas, no destructivas? Los escucho. Julio, ¿estás? ¿Cómo anda, profe? ¿Qué decís? Bien, terminando viernes largo. La verdad que sí. No, pero bien. Me alegro. Terminó de cerrar el tema, si se quiere. Bien, buenísimo. Buenísimo. Chicos, ¿alguien más? Si no, el que quiera está liberado para irse, ¿eh? Me interesa ver o comprender si lo... A ver. Ay. Espera, Marisa, que no veo el chat. Con respecto a las pasantías, ¿quién hace la selección fuera de la materia? Bueno, a ver, te contesto. La selección la hace la empresa. La facultad lo que hace es verificar el cumplimiento de los perfiles. Por ejemplo, hay empresas que te piden que tengas aprobada determinada materia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, a partir de la inscripción de ustedes, verificar de que quien se postula tenga aprobada esa materia y que sea primero y principal alumno nuestro, ¿no? A partir de ahí, de todos los inscriptos, se hace esa verificación y se manda el listado completo de los postulantes a la empresa. La empresa es la empresa, organismo, quien sea, es la que hace después el proceso de selección. La facultad ahí no se mete, ¿no? Profe. Sí, señor. En el depo, cuando uno determina los objetivos, ¿Qué es los el guarda depo? como los objetivos claros, digamos, cuando hace los objetivos organizacionales y generales. Viste que dice que lo hacen de forma escrita. Lo arma como en un manual de organización, en políticas, o cómo, digamos, lo tenés determinado a eso. En el depo estamos hablando. DPO. DPO. Ah, no, por eso, porque depo me desorientaste. A ver, lo podés tener en un manual y podría ser una política. Si lo tenés en un manual, podría ser una política de la organización. Pero más allá de que lo tengas en un manual y más allá de que lo tengas en una política, lo que importa es que no tanto la formalidad, sino la acción. ¿Ves? Está bueno que lo tengas formalmente, pero si después se te transforma en un elemento más de cumplimiento formal, burocrático, y que no se traduce en acción, que no retroalimenta el sistema y que no lo usas como guía para definir cursos de acción, pierde sentido. Mundo ideal sería el que vos tengas un manual en el que vos traduzcas o establezcas como política de la empresa un mecanismo de dirección por ocupación. Ahora, depende muchas veces de la situación en la que te encuentres, porque si justo vos tenés hace 5 años un manual en el que reflejaste por escrito estos objetivos y lo haces cada año, cada semestre, cada cuatrimestre, lo que vos quieras, y hoy estás en un momento en el que la empresa tiene que despedir empleados, digo que vas a tener una dirección por objetivos que está en papel, ¿no? Lo que no forma parte de la cultura, por lo menos momentáneamente. No sé si me... Sí, es hacer carne, si se quiere, o traducir en acción, digamos, ¿no? Que no sea letra fría, digamos. Exacto, es que ese es el principal riesgo muchas veces. Vos lo dejas, si lo tomás como costumbre, bueno, lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de los fundamentos de la planificación, que tiene que ver con la filosofía.
Si vos no asumís la importancia de que esto tiene que hacerse y que lo haces carne, como decís vos, y que entendés, lo haces carne porque entendés que es importante y que te sirve, básicamente. Que no es una cuestión marketinera y que la dejas ahí, sino que justamente reconocer la utilidad, pero para reconocer la utilidad tenés que saber las características, los componentes, los requisitos, las condiciones. Digo. A partir de ahí, entonces sí, se transforma en algo que es para la acción, porque le reconoces utilidad. Que después, a partir de que vos lo reconoces por utilidad y que es una guía para la acción, te convenga dejarlo por escrito en un manual que tenga una actualización periódica respecto del procedimiento y de los objetivos, sí, sería hasta recomendable, pero yo no lo pondría como un requisito ineludible, digamos. ¿Es deseable y aspirable? Sí, por supuesto. Pero si vos me decís que después se termina transformando en una costumbre en la que todos los años lo único que hacemos es cambiar el objetivo y le subimos un 5, un 10, un 20, un 8, a lo que te parezca, digamos, ¿sí? El masomenómetro, como dicen algunos, no tiene sentido. Porque ahí sí estarías dejando de reconocer la esencia de la dirección por objetivo, que es el establecimiento de forma conjunta. Lo que pasa es que para establecerlo de forma conjunta con todos los miembros de la organización, necesitas que todos los miembros de la organización estén involucrados. Y estarán involucrados en tanto y en cuanto vos tengas la capacidad de poder alinear los valores que estuvimos viendo al final. Porque a partir de que tengas la capacidad de alinear todos los valores que estuvimos viendo en la administración por valores, vas a lograr ese elemento aglutinante. Si no empezás por los valores y te vas derecho a los objetivos sin hacer este laburito previo, lo más probable es que termine siendo mal. Buenísimo, profe. Muchísimas gracias. Por favor. Profe, Chicos, sí, Vivian. consultita. Usted que mencionó el tema de las trampas. ¿Cómo hacer ante yo asesora, suponiendo un caso, poder proponer esto por objetivos ante un directorio o dueño que se resista a los cambios innovadores en el caso de hoy en día, de que tiene una estructura arcaica, por así decir, y de que considera que lo que él dice o lo que viene sosteniendo es lo único que se puede llevar adelante? No recuerdo si lo dije en esta clase o en la anterior. Yo apuntaría a los costos ocultos de la ineficiencia. No sé si lo dije acá. No lo recuerdo, quizás no, lo pasé por alto. A ver, puede ser que esa persona esté cómoda en el status quo, digo. O sea, yo tan mal no me va. Pero alguien, vos en este caso, en el papel que me estás diciendo, estás viendo que las cosas podrían estar yendo mucho mejor. No es que a la empresa o a este empresario le esté yendo mal, y por lo tanto, como no me está yendo mal, la verdad es que no veo que estoy dentro de alguna de las trampas. Y por lo tanto no veo la necesidad de cambiar. Pero cuando alguien de afuera me muestra con números de que estoy resignando utilidades, rentabilidad o lo que sea, porque no estoy aprovechando situaciones del entorno, o lo que es peor, si no lo hago voy a terminar quedando fuera del mercado. Por ejemplo, una empresa hoy se niega a trabajar con medios de pagos digitales. Solamente trabajo en efectivo. No te acepto ni QR, ni débito, ni nada. Y la verdad que tan mal no me va. ¿Vos creés que si a esa empresa le demostrás la cantidad de ventas que está perdiendo por una decisión suya, no por una decisión, no por una cuestión del contexto o del entorno, no por una cuestión de estructura,
no por una decisión. Debería tener la flexibilidad suficiente, la capacidad de cambiar. Ojo, es recontra difícil. Sí, Puede ser entiendo. que el empresario diga, mirá, yo esto lo vengo haciendo y vos no sabes nada porque a mí me tocó pasar la hiper de Alfonsín, me tocó pasar el Rodrigazo y todos los eventos que tuvimos en nuestra historia económica respecto de crisis. La crisis del 2001, todas las que vos quieras mencionar, habidas y por haber. La pandemia, y hoy estoy todavía acá. Fantástico, y la verdad que es muy bueno poder reconocer esa capacidad de resiliencia que tenés. Ahora, ¿quién te garantiza de que manteniéndote como estás, el mes que viene no tengas que decir que te conviene? Y a partir de ahí, lo que pasa es que tendrás que ver el tipo de personalidad que tiene también este líder, este dueño, digamos, ¿entendés? Sí, entiendo, profe. Gracias. Entonces, guarda con eso. Pero sí, es hermoso, fascinante y difícil. Sobre todo eso. No, por supuesto. Y sobre todo, no sé si será el caso, pero sobre todo cuando la empresa es familiar y vos sos parte de la empresa familiar. Entonces, Okay. Ahí sería un poco más difícil y ahí es más para difícil. mantener. No, y ahí es más difícil y ahí es donde tenés que recurrir a entender la fase de crecimiento de Greiner, para entender cuál es la crisis que están teniendo y ver cómo, porque quizás no sea el momento de implementar DPO y puedas implementar cualquier otro tipo de estrategia. No es que el DPO te va a solucionar la vida siempre, tenés que saber en qué momento podés utilizar DPO. Por eso ponía el ejemplo del martillo, digamos. Entendido. Gracias, profe. Por nada. Por nada. Marisa está queriendo decir algo, si no, escribiendo en el chat. No hay problema. Chicos, ¿algo más? Profe, ahí pude solucionar el problema. Vamos, muy bien, Claudio. Decimos. Ahí está. Para dejar un poquito claro lo último que habíamos hablado de la relación entre la administración por valores y la DPO, digamos. Yo en la dirección por objetivos necesito, digamos, la unión del personal que fijen los objetivos de forma conjunta. Y los valores me servirían a mí si estos empleados persiguen los mismos valores, me facilitaría a mí determinar esos objetivos de forma conjunta. O estoy errado, por así decirlo. A ver, si vos no tenés valores compartidos entre los miembros de un equipo, difícilmente puedan soportarse para definir objetivos de manera conjunta. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Entonces, tenés que empezar por los valores compartidos, los valores primero individuales, digamos, los valores personales y ver cómo a partir de conocer, ojo, en actividades, normalmente uno ve los valores personales en actividades cotidianas, en el laburo y fuera del laburo, con determinadas situaciones. Y a partir de empezar a encontrar los puntos en común, tener la habilidad suficiente como para transformar ese elemento aglutinante de los valores compartidos en la excusa, podemos decir, a partir de la cual vos generes la confianza suficiente para establecer objetivos de manera conjunta. Pero no es valores compartidos solamente entre los empleados y el jefe hace la suya. Por eso es que muchas de las empresas, las organizaciones, hacen este tipo de actividades fuera de la oficina.
que critiqué en la clase anterior. Porque te hacen jugar en equipo y hacen obras de teatro y cosas por el estilo para tratar de identificar este tipo de valores. Valores compartidos, valores distintos. Y lo hacen también con ese propósito. Saber quién es el corajudo, quién es el reservado, quién es el flexible, quién es el rígido, y empezar a construir desde ahí. Lo que pasa es que muchas veces terminan unificando todo y quieren que todos sean de una manera, digamos. Todos flexibles, todos corajudos, y no sé si te respondí, Claudio. Sí, profe, esa era la duda, digamos, cómo relacionarlo. Estaba costando verlo. Digamos, los valores, digamos, tratar de unir estos valores sería el punto de partida, entonces, para la administración por objetivo. Bueno, a ver, yo lo pongo como punto de partida, pero puede ser de que a vos ya te venga como una política de la empresa, un poco como decía Julio, creo que era, que hay implementado un sistema de dirección por objetivos. Está en la habilidad tuya el poder ver cómo logras que esa dirección por objetivos sea exitosa a partir de reconocer como elemento aglutinante los valores. No es que primero tenés que hacer todo el laburo para pensar después en una dirección por objetivos. Esa es la situación ideal. A veces no tenés tiempo. Bien, bien, profe. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Todavía ahí, ¿no? Bueno, Claudio, sé que está. Creo que es suficiente, profe. Buenísimo, buenísimo. Saber que están, por lo menos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, siéntanse liberados. Sí, Cristina, discúlpame. No, le decía que estamos acá. Los dejé pensando, entonces. Yo no tengo más nada que decir. Salvo que quieran que sigamos hablando del tema, pero si ustedes no me preguntan, es como que voy a seguir hablando de... No tengo más filminas, si quieren ponerlo en esos términos. No tengo problema. Es un tema para charlarlo, pero con más ideas propias, más sentidos prendidos. Sí. A mí lo que me importa es que ustedes, de alguna manera, cuando se sienten a leer las notas de cátedra, les queden dando vuelta a todas estas cosas que venimos hablando. Porque si no, después cuando uno lea esto de administración por valores y EPO, termina, sobre todo administración por valores, parece que está leyendo un libro de filosofía, de un libro de coaching. Y no tenemos que perder de vista justamente el sentido, el sentido económico de esto, la utilidad económica de esto, que se tiene que traducir en resultados, en ganancia, en utilidad, en rentabilidad. No es solamente el altruismo y la buena onda, sino que entendamos que son herramientas que nos tienen que servir para que se traduzcan en utilidad, que sirvan. Bueno, profe, muchas gracias. La verdad que por mi parte, justo usted me dio una respuesta hoy respecto, específicamente hablando de la trampa de la experiencia, una cuestión personal que me ocurre, digamos, en el trabajo respecto del responsable de tesorería, que, bueno, una persona que hace 11 años trabaja en ese sector y que en virtud de una evaluación que hace la casa matriz de la empresa en el trabajo, vieron que había que mejorar determinados índices respecto de un área específica de la empresa. Y justamente yo creo que usted me dio hoy la respuesta que es, ¿y qué pasa si en realidad vos estás hace 11 años, pero resulta que en realidad eso ya no es lo conveniente o lo más eficiente para lo que viene? Y yo me quedo con eso y es digamos, llevar a la práctica un poco lo que es la administración por objetivos, llevándolo de la mano con
la administración por valores. Así que me quedo con esa conclusión que me dejó usted hoy, profe. Bueno, ojo, no creas todo lo que te digo. Andá a las notas de cátedra para profundizar. No, pero me quedó eso dando vuelta y creo que dio en la tecla y me parece fundamental. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor. La idea de esta, por eso, mi aspiración es que ustedes justifiquen el tiempo invertido en venir a escuchar las clases y de la dinámica que estamos dando. Y no se queden solo con la lectura. Mauricio, aprovecho para recomendarte, sugerirte que para que te cierre la idea y la incorpores en profundidad, leas en la nota de cátedra todo lo que habla de la trampa de la experiencia y demás, y cómo se relaciona, para tener el argumento para sostener después la postura. Totalmente, por supuesto. Vamos a estudiar más en profundidad para que cuando tengamos que dar alguna respuesta o algo en alguna reunión específica pueda argumentarlo, no por lo que digo yo o por lo que dice la facultad, sino por lo que dicen los especialistas y la doctrina y los que en realidad basaron su vida, digamos, en el estudio de empresaria. Así que bueno, perfecto, gracias. Así es, chicos. Bueno, si no hay más nada, ¿alguna pregunta más? Damos por finalizado, ¿les parece? Sí, profe, muchas gracias. Buen fin de, hasta luego. Buen fin de, hasta luego. Hasta luego.